Buenos días. Alrededor de un 20% de las consultas psicológicas son por temas relacionados con la ansiedad. Por eso desde Psicoactiva te hemos preparado este vídeo para que sepas qué es la ansiedad y cómo puedes identificarla. La ansiedad no es dañina en sí misma. Es una emoción normal, como la tristeza, como la alegría, y está en nuestro organismo porque nos prepara y nos protege ante situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas. Imaginaos que estamos en la selva y aparece un león. Si yo no sintiera miedo, si no sintiera ansiedad, probablemente el león vendría y me comería. Es decir, la ansiedad sirve para algo. ¿Para qué? Para movilizarme hacia las dos conductas que me pueden salvar la vida. En este caso que estamos hablando del león sería o escapar o luchar. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos ansiedad? Cuando tenemos ansiedad, en nuestro organismo van a producirse un montón de cambios precisamente para prepararnos para esa respuesta de lucha o de escape. Uno de los primeros síntomas que vamos a notar es cómo se acelera nuestro corazón. Nuestro corazón va a empezar a bombear sangre muy deprisa porque necesitamos movilizar mucho oxígeno en las extremidades. Otra cosa que podemos notar es sensación de ahogo, precisamente por eso, porque nuestra respiración se acelera. Otro cambio que sucede es que lo que no es realmente necesario para la supervivencia en ese momento se paraliza. Por ejemplo, la función vital relacionada con la digestión. Es decir, que si yo en ese momento estoy haciendo la digestión, eso se va a detener. Y ya más adelante, cuando todo vuelva a la normalidad, seguirá. Otro cambio que se produce está relacionado con la visión. Se amplía el campo de visión que tenemos normalmente para poder ver si hay otro peligro alrededor. A lo mejor no hay solo un león, tengo otro que me está amenazando por detrás. ¿Qué sucede? Que veo con menos calidad, veo más turbio, pero el campo de visión se amplía. Todos estos cambios que están sucediendo, que son naturales, son fisiológicos y nos sirven para algo, muchas veces las personas ansiosas los identificamos como potencialmente peligrosos. Creemos que nos va a dar un infarto, que nos vamos a desmayar, que nos vamos a marear, pero nada más lejos de la realidad. La ansiedad sirve para ayudarnos. ¿Cuáles son los principales síntomas de la ansiedad? Como decíamos, la ansiedad provocaba una serie de cambios fisiológicos. ¿Y qué síntomas puede sentir una persona que tiene una ansiedad elevada? Taquicardia, sensación de ahogo, visión borrosa, mareo, náuseas o vómitos, parestesias en las extremidades, es decir, una sensación de hormigueo o que se nos están durmiendo las manos. Y todos estos síntomas, como decía, lejos de ser peligrosos, nos están preparando para una respuesta adaptativa. ¿Cuándo la ansiedad es peligrosa? ¿Cuándo es patológica? La ansiedad en sí misma, como decíamos, no es mala, pero si se presenta ante situaciones de la vida cotidiana, situaciones normales, que no son potencialmente peligrosas, o si ante una situación que exige ansiedad, lo que pasa es que mi reacción es desproporcionada, entonces tengo un problema de ansiedad. Además de los síntomas físicos, la ansiedad tiene muchos síntomas a nivel psicológico. Estos no son tan fácilmente reconocibles, pero están provocados igualmente por la ansiedad. Pueden ser, por ejemplo, las rumiaciones, pensamientos intrusivos que no me puedo quitar de en medio, preocupaciones constantes y también otros síntomas relacionados con la atención, la concentración y la memoria. La ansiedad patológica, los trastornos de ansiedad, son muy incapacitantes y provocan mucho malestar en quien los padece. Por eso, a menudo, a largo plazo, la persona acaba teniendo síntomas depresivos o directamente una depresión. El cesto de la ansiedad es muy amplio. En él caben muchos trastornos distintos y todos están relacionados con la ansiedad. En primer lugar, la ansiedad generalizada. En la ansiedad generalizada, lo que siente la persona es una preocupación excesiva por aspectos normales de la vida cotidiana. Otro trastorno de ansiedad muy común es el trastorno de pánico. El trastorno de pánico, la persona ha sufrido algún ataque de pánico, es decir, un momento puntual en el que ha tenido muchísima ansiedad y a partir de ahí empieza a tener miedo a que ese ataque de pánico vuelva a suceder. Los trastornos de pánico pueden presentarse con o sin agorafobia. Cuando se añade la agorafobia hay un miedo especial a salir de casa o a estar en multitudes de gente, en espacios muy abiertos o por el contrario muy cerrados, y son trastornos distintos. Además de estos, la fobia social es también un trastorno de ansiedad. En este caso, la ansiedad se focaliza en temas relacionados con el contacto con la gente, cuando tengo que estar en un grupo de amigos, en una reunión social o relacionarme con personas del sexo opuesto, ahí es cuando siento ansiedad, miedo o un temor intenso.
Otro trastorno de ansiedad sería el trastorno obsesivo-compulsivo. En este caso, la persona desarrolla una serie de compulsiones o de conductas ritualizadas destinadas a minimizar la ansiedad. Es decir, cuando siente ansiedad por algo, empieza a hacer, por ejemplo, un lavado compulsivo de manos. También hay una parte de pensamiento mágico o relacionado con el tema de las compulsiones. A veces piensan que por tocar 3 veces la estantería al pasar, pues no va a suceder nada malo ese día. Como vemos, los trastornos de ansiedad son muchos y por eso os decía que ocupan casi el 20% de las demandas psicológicas en nuestro país. ¿Qué tratamientos se pueden utilizar para la ansiedad? Los tratamientos de la ansiedad suelen ser combinados. Tratamiento farmacológico cuando es necesario, eso lo determina el especialista, un psiquiatra. Tratamiento psicológico, la psicoterapia, y luego autocuidados o cosas que podemos hacer en casa nosotros para ir controlando y disminuyendo la ansiedad. Sobre este tema hablaremos en el próximo seminario, así que si estáis interesados no os lo perdáis. Muchas gracias.